Protestante le hace pregunta a José Plasencia y a Santiago Católico en un live. Vamos a ver qué sucede aquí. Le dejaré el link aquí del canal de Santiago Católico, que me encanta este canal. Vayan y entren al canal de Santiago Católico y suscríbanse. Vamos a ver qué es lo que va a preguntar este protestante. Dale play. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas. No tengo aquí micrófono. Solo quería hacer una preguntita nada más pequeña. A ver. Si la Iglesia Católica y la Ortodoxa comenzaron al mismo tiempo, por eso es que la Iglesia Ortodoxa tiene sucesión apostólica. Entonces, y también admiten ciertas personas que el papado es un desarrollo teológico. ¿Cuál es la evidencia para afirmar que, bueno, que los ortodoxos no son la verdadera iglesia y los católicos lo son? Okay. En ese sentido, si es que iniciaron al mismo tiempo. El principio de unidad en la iglesia es el principio petrino, es estar en unión con el sucesor de San Pedro. Entonces, de hecho, valga la redundancia, el hecho de que tienen sucesión apostólica, eso le debería decir a cualquier persona que si tienen sucesión apostólica, esto es indicativo de que ellos en algún momento de su historia estuvieron en el seno de la iglesia. No hay otra manera de tener sucesión apostólica sin haber estado en el seno de la iglesia en algún momento, más allá de una posterior acción cismática, ¿no? Es lógico. Los ortodoxos después del cisma tienen la sucesión. Sí. Mientras no rompan lo que es la sacramentalidad, particularmente el sacerdocio, continúan con su sucesión. Okay. Y si ellos dicen, pero un ortodoxo podría decir que la verdadera iglesia, ellos tienen un concepto de verdadera iglesia y no es obviamente el mismo que el de la iglesia católica, sino que esa unidad está en lo que los hermana, yo creo, en la iglesia católica y los ortodoxos, y eso hace la verdadera iglesia entonces, porque ellos creen que el patriarca de Roma ellos creen que el obispo de Roma es un patriarca más. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la evidencia de que ellos tienen razón o ustedes tienen razón? Yo creo que ahí ya solamente acudir a la fe, ¿no? Una fe, bueno, ya está, es fe. Lo que a mí me parece razonable. Esta unidad en el Papa me parece más razonable y bueno, por eso. Pero ¿cuál sería fuera de esto? Es el mismo. La buena noticia es que no radica en la subjetividad de la persona. Radica en el principio de unidad, que es Pedro. Entonces, no queda así como al azar. No estamos así como en un misterio o en una ignorancia, sino que es bien sencillo. Hay que ver dónde está Pedro. Donde está Pedro, allí está el principio de unidad en la iglesia. Y ellos, aunque sí tienen sucesión, ellos tienen los sacramentos y tienen gran parte de la catolicidad, no tienen a Pedro. Y ahí es donde uno se da cuenta que algo hace falta. Ok, lo que no respetan a Pedro, lo que no respetan al Papa, lo que no están bajo lo que dice el Papa, entonces esos son los cismáticos o no son los que están en comuna unión, que no están en unión. Ok, entiendo. Entonces si lo de Pedro fue un desarrollo teológico y bueno, ellos no consideran que el obispo de Roma sea el obispo de todos los patriarcas, porque no lo sé, al final igual todos somos como protestantes y acudimos a lo que nos parece más razonable, ¿no? De hecho, solo para aclarar, el principio petrino o el oficio petrino no es un desarrollo teológico, es una institución divina, como lo vemos en Mateo 16-18, y esto lo reconocen los mismos ortodoxos. Solo hay que regresar a la literatura del primer milenio de la parte oriental, a los padres griegos, y hay que ver cómo ellos siempre reconocen esta primacía. Para muestra un botón, hay que revisar la fórmula del Papa Hormisdas, y en la fórmula del Papa Hormisdas, que está lidiando con las herejías, principalmente la monotelista, es aceptada por todos los patriarcados. Todos los patriarcados aceptaron la fórmula del Papa Hormisdas, orientales y occidentales. Acá hay un problema, porque si ellos creen en el papado, entonces, y que tiene autoridad el Papa, ellos serían católicos, pero ellos no son católicos. Ellos creen que el Papa es solamente otro patriarca más de Roma. No creen que él tenga autoridad por encima de todos. Y por eso es que ellos están de acuerdo con ciertos concilios y
pero no sujetos al Papa. No están unidos a la sede de Roma, pero no es que no son católicos. Ellos no están unidos a la sede de Roma, donde se tiene el primado, ¿no? Donde esto lo vemos en la tradición. Por eso es que, como José te dijo, no hay ninguna fantasía, no es una cosa subjetiva. Esto lo vemos en la tradición, en el símbolo de Hormisda, y también lo vemos en la tradición apostólica desde los primeros siglos. Mira, yo te quería mostrar antes de Dilfrido, te muestro lo que dice, por ejemplo, en los años 200 Cipriano. Dice, el Señor habla a San Pedro y dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Mirá lo que dice acá, lo que estabas diciendo vos. Y aunque a todos los apóstoles confiere igual potestad después de su resurrección y les dice, así como me envió el Padre, también os envío a vosotros, recibid el Espíritu Santo, si alguno perdona los pecados, les serán perdonados, y si los retuvieren, les serán retenidos. Sin embargo, vos decías, sí, todos ven que tienen la misma dignidad, la sucesión, etcétera. Sí, hay una misma dignidad según Cipriano, pero dice acá, sin embargo, para manifestar la unidad, estableció una cátedra. Y con su autoridad dispuso que el origen de esta unidad empezase por uno. Pedro. Cierto que lo mismo eran los demás apóstoles que Pedro, adornados con la misma participación de honor y potestad, pero el principio dimana de la unidad. A Pedro se le da el primado para que se manifieste que es una la iglesia de Cristo. Ustedes se imaginan que en los tiempos de 33, cuando Jesús fundó los 12 de apóstoles, los 12 discípulos, y después que Jesús se fue, ¿usted se imagina que los 12 discípulos hubiesen comenzado a pelear entre ellos, a discutir, a decir, no, yo no reconozco a Pedro, yo no reconozco a fulano, y como que se dividan? ¿Para dónde iban a coger? ¿Para qué parte iban a coger los demás apóstoles? ¿Para un lado o para el otro lado? ¿Para el lado donde está Pedro o para el lado de los otros? Si se dividen. Eso no pasó. Y si lo hubieran hecho, ¿qué hubiese pasado? Yo supongo que habían ido para donde Pedro, donde Jesús le dijo, tú eres Pedro y yo rogaré por ti, etcétera. Hay que analizar eso. Y el que no tiene esta unidad de la iglesia cree tener fe. El que opone y resiste a la iglesia tiene la confianza de encontrarse dentro de la iglesia. Así que hay que tener cuidado con eso. Los apóstoles tienen igual dignidad, tienen igual... como dice acá Cipriano, ¿no? Honor y potestad. Pero Cristo estableció una cátedra. Y esto lo vemos en la iglesia. José me dijo que eso estaban de acuerdo los ortodoxos también, ¿no? Pero yo creo que los ortodoxos seguramente... No, pero te lo dije para explicar por qué tienen sucesión, porque en algún momento de su historia estuvieron en el seno de la iglesia. Exacto. Pero recuerda que hay algo que se conoce como el cisma de Oriente de 1054, pero en el primer milenio ellos estaban bajo la primacía del sucesor de San Pedro. Y bueno, te leo lo que tengo en pantalla, es la fórmula del Papa Hormisda. Siempre batallo con la pronunciación griega de este Papa, pero dice así, la fórmula del Papa Hormisda del 514 al 523, que resolvió el primer cisma de Oriente y Occidente, conocido como el cisma acasiano. Cabe destacar que este documento fue firmado por más de 2.500 obispos, entre ellos unos 1.000 obispos orientales, y ratificado por la Iglesia de Constantinopla en el año 519. La primera condición de la salvación es guardar la norma de la verdadera fe y no desviarse en modo alguno de la doctrina establecida por los padres, pues es imposible que no se verifiquen las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo, se cita a la letra, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y su verdad ha sido aprobada por el curso de la historia, pues la sede apostólica, la religión católica, se ha mantenido siempre inmaculada. De esta esperanza y fe no queremos de ningún modo separarnos, y siguiendo la doctrina de los padres, declaramos anatema a todas las herejías y especialmente al hereje Nestorio, antiguo obispo de Constantinopla, que fue condenado por el concilio de Éfeso, por el beato Celestino, obispo de Roma, y por el venerable Cirilo, obispo de Alejandría. Asimismo, condenamos y declaramos anatema a Eutiques y Dioscoro de Alejandría, que fueron condenados por el Santo Concilio de Calcedonia, al que seguimos y refrendamos. Este concilio siguió al Santo Concilio de Nicea y predicó la fe apostólica. Y condenamos al asesino Timoteo, apellido
apellidado, Aulurus, Me y asustaste. también a Pedro de Alejandría, su discípulo y seguidor en todo. También declaramos anatema a su ayudante y seguidor Acasio de Constantinopla, obispo condenado en su día por la sede apostólica, y todos los demás que permanecen en contacto y compañía con ellos. Bueno, aquí continúa toda la fórmula del Papa Hormisdas, que fue firmada por los obispos de Oriente y Occidente. Como vemos en pantalla, fueron más de 2.500 obispos. Wow. Se sometieron a la fórmula que acabó con el cisma de Oriente y Occidente y puso fin a las herejías. Y este es el Papa de Roma, siendo reconocido, y todos los patriarcas se someten al Papa de Roma, al Papa San Hormisdas. Y entonces yo creo que esa es una prueba, porque muchos dicen que no es cierto, que los obispos orientales nunca estuvieron bajo la jurisdicción del Papa de Roma. Exacto. Y una más, perdón, Dilfredo, antes de vaya vos, la última. A ver. Un erudito ortodoxo, mirá lo que nos dice de la fórmula de Hormisdas. Aún más característico de este compromiso eterno con Roma fue la firma de la fórmula del Papa Hormisdas por los obispos orientales en 519, poniendo fin al cisma de 30 años entre Roma y Constantinopla. Wow. Toda la esencia de las afirmaciones papales no puede expresarse más claramente que en este documento que fue impuesto a los obispos orientales. Alexander Sherman, en su libro Historia de la Ortodoxia, de 241, página 241. Un erudito ortodoxo que reconoce. ¿Cómo demostrarían que en los primeros siglos los patriarcados de otras comunidades, ¿no?, estaban sometidos a la autoridad del Papa, si es que esto no es un desarrollo teológico? Dale, Dilfredo. Ok, bueno, fácil, Brandon. Los 7 concilios, los 7 primeros concilios fueron reuniones de obispos, ¿ok? Muchos de ellos en su mayoría orientales, que la mayoría fueron efectuados en ciudades orientales, Nicea, Constantinopla, Éfeso, todas esas ciudades del oriente, ¿verdad? En todas sus declaraciones de esos concilios establecen que la primacía de Roma es esencial. Ojo. ¿Okay? Primacía. Ajá, así es. Aceptará la Todos primacía. tienen declaraciones elogiando la herencia de Petrina del obispo de Roma. En todos los concilios tú puedes ver esa, y son concilios refrendados por cientos de obispos que de la Iglesia Universal. O sea, que todos esos obispos, todas esas personas están todos de acuerdo en la primacía de Pedro. Wow. Que la iglesia fue una. O sea, yo advertí cuando tú pensaste, hablaste de como si empezaran en paralelo los ortodoxos y los occidentales, ¿no? No era eso, era una sola iglesia y se dividió. Que estuvo por 1000 años. ¿Okay? Wow. Sí, esa no era la pregunta. Aquí la cuestión era bueno, al final lo que dijiste no era la pregunta. Lo que yo estaba preguntando en específico era si había tales evidencias, ¿no?, de que no solamente el obispo de Roma tiene un cargo meritorio o de exaltación o de honra, sino que realmente de verdadera autoridad por encima de todos. Pues yo creo que lo que te compartía, eso, ¿qué más prueba? 2.500 obispos sometiéndose a la decisión. 2.500 obispos están de acuerdo, pero después los protestantes no están de acuerdo. ¿Quién tiene la razón? Del Papa de Roma. ¿Qué año era? ¿Qué más prueba tan grande? Recordemos que nadie había podido poner fin a la controversia. Si la compartimos una vez más, Santiago, a ver, sí, por favor. Ponlo otra vez, déjame ver. Ni uno de los patriarcas había podido poner fin a el cisma de Occidente. Estamos hablando de aquel cisma del siglo V. 1514. Interviene el Papa a la postre y pone fin. Y 2.500 obispos firman y se someten a esta fórmula del Papa Hormisdas. Entonces,
¿qué más prueba pudiéramos pedir, no? Más de ellos, como lo podemos ver en pantalla, más de 1000 eran orientales. Y el resto, se entiende, unos 1500 occidentales. No, pero cuando viene a ver todos esos obispos en ese año, 1500, estaban equivocados. Y ahora lo que tienen razón son los que salieron después. No, eso como que no me da. Pues aquí vemos a los obispos, tanto de Oriente como de Occidente, Claro. sometiéndose a la disposición del Papa de Del Roma. Papa, oye, y es Ok, un santo. aceptando pero digamos eso. que no hay un ejemplo así. No hay un Oh. ejemplo así Claro. en lo que les gusta a los protestantes, que probablemente sean los 7 primeros siglos. Entonces, Ajá. si el cristianismo está así de dividido y un ortodoxo va a pensar que la verdadera iglesia tiene otro concepto, los católicos van a entender ese concepto de verdadera iglesia y también los protestantes, pues De hecho, ahí el por ejemplo, entra en un problema, ¿no? aparte del número de los obispos que aceptaron la decisión del Papa, Ujú. pues ve nada más lo que es el contenido. Dice, la primera condición de salvación es guardar la norma de la verdadera fe y no desviarse en modo alguno de la doctrina establecida por los padres. Nota que Uy. pone un énfasis bien fuerte en la tradición, no que la Biblia no sea parte, pero nota Los el lenguaje. Es guardar la doctrina establecida por los padres. Si fuera protestante, este Papa Hormisdas diría la sola escritura, pero no lo Ujú. pone así. Dice la doctrina establecida por los padres. Pues es Uy. imposible que no se verifiquen las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y mira el fundamento bíblico que utiliza. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí, pero eso también lo pueden utilizar los ortodoxos para argumentar de que sí hay una iglesia, ¿no? Y esa iglesia, pues no necesariamente es solamente la sede de Roma para ellos, ¿no? Pero ¿dónde está? Un ejemplo así como el que tú estás ¿Dónde más diciendo. está la sede? ¿Tú conoces otra sede de, perdón que te interrumpa, Brandon, ¿conoces otra sede de Pedro que no sea Roma? Bueno, una sede para los ortodoxos es la... No, qué sé yo. no, sobre lo que tú decías. En la tradición de la iglesia. la Hay sede otra de sede. Pedro. ¿La sede de Pedro dónde está? A ver. ¿Dónde está La para sede él? de Pedro está en Roma. Pues ya. Ok. Se acabó. Y la razón que está en Roma no es por el imperio, es porque Pedro y Pablo Sí, bueno, edificaron- tampoco decía el imperio. Lo que yo te estoy diciendo es que no hay un ejemplo como el que tú estás poniendo en los 7 primeros concilios, donde se explicita de una manera tan contundente que todos los patriarcados se están sometiendo a una autoridad, Sí, en este caso el Papa. Esto es un documento oficial y es de un papa firmado por 2500 obispos. No oficial. Pero hablo de los primeros concilios. Sí, esto mira, déjale regreso para que veas la fecha. La fecha, Esto ocurre 1514, 1522. justo antes del quinto concilio ecuménico. Esto está dentro de los 7 concilios ecuménicos que aceptan los ortodoxos. Y Uy. se supone que protestantes también aceptan, pero ya vemos que realmente parece ser que Pero son es que selectivos. la cosa era que toda la iglesia en conjunto había aceptado esto. No es que ha venido el Papa y se ha impuesto por encima de todos, es que toda la iglesia en conjunto ha llegado a esa conclusión. Sí, pero recuerda que es la iglesia sometida a la sede, como están Brandon, diciendo aquí en la carta. Lo que hace un concilio ecuménico es la aprobación del Papa. Ujú. ¿Ok? Claro. Los que están fuera, O sea, los que están fuera de esa común unión, si no lo aceptan, no importa, porque quienes tienen que estar son los que están adentro con el Papa. Tienen que estar de acuerdo con el Papa porque están en común unión. Si otro se va, pues no importa. Eso es lo que quiere Sí, decir. lo dice de una manera muy clara. También te recomiendo, Brandon, quizás esto para que te lo lleves de tarea, te Ay. recomiendo la carta del Papa Ágato. Hágate. La carta del Papa San Ágato. ¿Quién es ese? Fíjate, yo quisiera, como él pide ejemplos, ¿verdad? Ay. Yo te diría que si quieres buscar Salud. ejemplos de la autoridad del Papa Salud. sobre otras iglesias orientales que no estaban directamente bajo su égida romana, ¿ok? Te puedes buscar la carta de San Clemente Romano del año 96. Ojo. ¿Ok? Esa la consigues en internet. Y Sí. ahí él intervino en la iglesia de Corintio, ¿no? en la diócesis de Corinto, ¿no? Ojo. Brandon. Sí, pero honestamente nunca he escuchado una declaración donde en serio que todos los otros patriarcados
hayan dependido del Papa para dogmatizar algo de los primeros concilios, hayan dependido de él como hoy se depende. A eso me estoy refiriendo. Pero y eso ¿no crees tú que haber finalmente refutado a los monotelistas y haber hecho una fórmula que la aceptaron todos los obispos, ¿no crees que eso es dogmatizar y poner fin a algo que solamente el Papa pudo haber hecho, ya que ningún patriarca lo pudo lograr? Pero es que no dependía del Papa. Pero si el documento dice lo contrario. Tú dices que no depende, pero la pregunta que yo me hago a mí mismo es, ¿a quién le creo? ¿A Brandon o le creo a la fórmula del Papa San Hormisdas? Pero él acaso... Hay que creerle la opinión de Brandon, de este señor. Eso es lo que hay que creer. Digamos, él fue una pieza fundamental para poner fin a ese cisma, pero ¿acaso él dogmatizó algo? ¿Tienes tu Wikipedia abierto? ¿Tienes tu Google? Nada más ponle Papa, no tomes mi palabra, tú haz tu propia investigación. Ponle monotelismo y Papa Hormisdas y tú mismo te vas a enterar. O sea, esto no son archivos secretos. Esto, permíteme, esto está, Brandon, esto está disponible en las fuentes de información y cualquier persona, si se toma la molestia unos 5 o 10 minutitos, lo puede encontrar. Pero que él haya sido una pieza fundamental para evitar este estigma. Fue la principal, no solo fundamental, fue la principal. También puede ser principal, pero no es que dependían de él para tomar decisiones sobre los dogmas. De hecho, sí, porque no pudieron resolverla y hasta un patriarca cayó en herejía. Sí, necesitaba una voz. Hay una muy clara. Bueno, en los primeros concilios, a ver, los dogmas los tiene que establecer también el Papa, ¿no? Hay evidencia de que en los primeros concilios el dogma fue esencialmente dicho por el Papa. A ver. Si hay evidencia, yo lo tomo y bienvenido sea, lo agradecería. En los primeros concilios. Hoy en día los concilios tenían que ser aprobados. El primer concilio de Jerusalén, ese no cuenta. Por Roma. Todo se tenía que aprobar por Roma. Por ejemplo, cuando San Agustín tuvo un sínodo en el norte del África porque había unas controversias sobre algunos libros de la Biblia, se tuvo que enviar a la iglesia de Roma para que el Papa lo aprobara. Ojo. O sea, yo creo que todos los patriarcados tendrían que tener obviamente conocimiento de esto y bueno, tener su aprobación, ¿no? Pero no todos enviaba a Roma. Recuerda que los obispos tienen una potestad, tienen una jurisdicción de potestad y los patriarcas incluso tienen un poco más de potestad, pero ya cuando el asunto crece a nivel universal y cuando se trata de una herejía que pone en peligro a toda la iglesia, es cuando entran los papas. O sea, el papa no se mete en cada detalle, ¿verdad? A ver, en concreto, para que llame Santiago, a ver, Brandon, deja que Santiago lea esto. Lo que dice Brandon, vos me decís que el papa no tenía la importancia, pero en realidad sí. No, pero se refiere a la importancia de imponer el dogma, de dictar el dogma, no solo de la iglesia. Mirá lo que dice este libro es de Justo Collantes. Mirá lo que dice. La conciencia de Roma, el erudito Justo Collante, historiador, que tenía durante los siglos 4 y 5 de su responsabilidad universal, no la hacía derivar de una situación sociológica o política, sino de la conexión de la iglesia romana que tenía con San Pedro, cuyo sucesor y heredero era el obispo de Roma. La iglesia romana se consideraba como la fuente de la cual mana la disciplina eclesiástica como la cabeza en el cuerpo humano. En el siglo V se llama a San León a sí mismo cabeza de la iglesia universal. En la sentencia que envía al concilio de Calcedonia contra Dioscoro, la traducción griega de las actas escribe obispo de Roma, que es la cabeza de todas las iglesias. San León actúa en calidad de tal y define la doctrina contra el monofisismo, aún antes de que se celebre el concilio. En carta de Teodoreto se congratula de que haya sido confirmado por el acuerdo de todo el colegio de los hermanos lo que ya estaba definido por nuestro ministerio. En el siglo VI, de fe que el Papa Hormisdas envía a Constantinopla con el intento de acabar con el cisma de Acacio que venía dividiendo a la iglesia de Oriente desde el año 484.
2 delegaciones del Papa fueron rechazadas, pero en 519 fue aceptada la carta del Papa por el nuevo patriarca de Constantinopla, Juan de Capadocia. Posteriormente fue aceptada en Oriente por el Concilio IV de Constantinopla y tomada por el Vaticano I con algunas variantes de poca importancia. Es la misma que Hormida dirigió 2 de abril 517 a los obispos españoles. Vos fíjate cómo siempre era importante la presencia del Papa, en este caso de León. Sí, obvio, es siempre, si hablamos de importancia, no de dependencia, pero tengo una pregunta y a ver si me bancan en esto. Pero yo pienso que ahí ya respondimos, Brandon, perdón. Yo pienso que ya respondimos tu pregunta, Brandon, y te dimos bastante tiempo. Mira, Santiago, ¿puedes poner el comentario de... Hay un mensajero acá en el chat, creo que se llama TikTok, la cuenta. A ver. Dale. Para que veas aquí cómo... Sí, perdón, Brandon, vamos a darle oportunidad también a otras personas. Se llama TikTok. Fue Brandon. Está un poco arriba, no sé si... acá está. Vamos a responder. Y si quieres ya regresar, Brandon, si quieres ponerte en silenciador un ratito, voy a interactuar con esta pregunta. Dice, mira, para que veas acá las mentiras, ¿no? Dice, Plasencia entró al debate con Pacheco mintiendo al afirmar que los ortodoxos tienen el mismo punto de vista en relación al bautismo. Bueno, yo lo que dije es que el bautismo sacramental que regenera, que hace nacer de nuevo, lo tienen los ortodoxos y lo tenemos nosotros. Si se practica por inmersión, por efusión o por aspersión, eso es válido. Siempre se ha permitido en la cristiandad. Aún en la Iglesia Católica se practica también por inmersión. No solamente en los ritos orientales que están en unión con el sucesor de San Pedro, sino incluso también en partes del rito latino. Y los dos, tanto el de los ortodoxos como el católico, ya sea por efusión, por aspersión o por inmersión, son válidos. Es un mismo bautismo sacramental que regenera. Ahora, ya lo otro que dice, no sé en qué parte está la mentira, porque eso no es una mentira. Ahora, al último dice, los ortodoxos coptos no aceptan como válido el bautismo romano. Bueno, lo que digan los grupos cismáticos, eso ya es punto y aparte. Yo nunca mencioné a los coptos. La pregunta, no fue pregunta, la afirmación que hizo Pacheco fue tocante a los ortodoxos, no a los coptos. Así es de que para de estar difamando y al menos ten la decencia de dar tu cara, tu nombre y tu apellido en vez de usar una cuenta falsa, ¿no? TikTok. Es bueno dar respuesta a estas falsedades. Bueno. Está bien, José. Sí, la verdad es que si quieres subir y decir estas cosas en la cara, le ponemos el stream ya, a ver si él, como las dice ahí, las puede decir también en la cara. Bueno, y para Brandon, la última para Brandon. Dale, Brandon. Una para José, quería última y te prometo que te escucho porque es buena la que me dijiste del siglo V, lo de este papa. Una más. Este concilio, porfa. Concilio de Éfeso. Fíjate lo que dice Éfeso en la sesión 3 del concilio. Conforme el presbítero Felipe, conforme recordaba el sínodo de Éfeso, sin levantar la menor contradicción, el sacerdote Felipe, legado del pontífice romano. No es dudoso para nadie y es cosa conocida en todos los tiempos que el santo y bienaventurado Pedro, príncipe, jefe de los apóstoles, columna de la fe y fundamento de la Iglesia Católica, recibió de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor del género humano, la llave del reino, y que el poder de atar y desatar fue dado a ese mismo apóstol, a quien hasta el presente momento y siempre vive en sus sucesores y ejerce por medio de ellos su autoridad. Esto lo dice el concilio de Éfeso en la sesión 3. Hermano, en la página. Si esto no es supremacía del romano pontífice, yo ya no sé qué más puede ser supremacía. En el 431 fue. Yo quisiera decirle algo más a Brandon. Muy bueno, concilio. Sí, está buenísimo. En el año 850 aproximadamente surgió en Constantinopla una disputa entre el patriarca que era Ignacio, y un patriarca que quería imponer el gobierno de Constantinopla, del Imperio Oriental, que se llamaba Focio. Okay. Ambos, en esa controversia, como no podían dirimir quién era el patriarca,
los dos apelaron a Roma. ¿Por qué apelan a Roma? ¿Por qué? Porque en Roma estaba una autoridad por encima de ellos. Uy. Entiendo eso. Mira, Listo. si les pregunto, si yo estudio más a fondo los concilios, ustedes podrían afirmar y tal vez estar muy confiados en que el Papa no solamente era importante, sino que era fundamental y dependía del Papa también que se dogmatizase algo. ¿Me bancan en esa o...? Sí, Claro, cuando se sí. trataba de algo de jurisdicción universal, que tenía una aplicación para toda la iglesia, sí, siempre se Que no requería. solamente era importante, sino que dependía también de su participación. Sí, Sin por su ejemplo, participación, digamos que si alguien quería cambiar la disciplina sobre algún asunto que va a tener una aplicación en gran parte, digamos, en un territorio grande de la cristiandad, sí, no se podía tomar así a la ligera, había que tener una aprobación. Pero es que Muy todos bien, los obispos tenían la aprobación, ¿no? Pero el Papa era dependiente de él para... sí. De que creo esté en el concilio, no. O sea, de que esté presente en el concilio. no de debe que estar presente, puede enviar ni una delegación. siquiera, e incluso para que sean ecuménicos, tampoco tienen que estar presentes los 5 patriarcados, como andan No. diciendo por ahí, ¿no? De Ahí hecho, está católico ortodoxo, no sé si será el mismo que estaba recién. ¿es el de TikTok o no? Hola, ¿El de David. TikTok? No, este es David. David es un buen amigo que es ortodoxo. Ok. Pero no es el de TikTok acá. No, creo que no. No creo. Está bien. Bien. ¿Qué tal, David? ¿Es tu nombre? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, ¿qué Sí, tal, claro. David? Sí, te escuchamos fuerte y claro, bienvenido. A ver. Gracias. Santi, puedo compartir mira, acá Dale. para los pachequistas, metodistas que quieren saber sobre la Inmaculada Concepción, ahí les va a su fundador, ¿no? A ver. Ahí tenemos al Martín fundador Lutero. de los metodistas, que de sería los como el metodistas. Papa de Pacheco, ¿no? Vamos a ver qué dijo aquí el Papa de... Si quieres mejor al revés, ¿no? Para que se vea así grande. Ponlo Eh, grande. Perdón. A ver. Vamos Ahí a ver está. al Papa de Pacheco, ¿no? A John ver. Wesley. ¿Qué dijo sobre la Virgen? Dice, la Santísima Virgen María, que tanto después como cuando lo trajo al mundo, siguió siendo una virgen pura y sin mancha. ¿Qué es la Uy. Inmaculada Concepción? Pues que no tenía la mancha del pecado original. Entonces aquí tenemos a John Wesley, el Papa de Pacheco, Uy. diciendo que la Virgen fue pura y sin mancha. Pero vamos a ver qué más tenemos. Mira, este es Lutero. No, espérate, yo tengo que hacer otro video de esto. Déjame dejarlo hasta aquí. Le dejaré el link aquí del canal de Santiago Católico. Mírenlo aquí, Santiago Católico. Vayan y vean todo este contenido que es muy, pero muy bueno. Dejaré el video hasta aquí, ya llevamos media hora. Voy a hacer otro video de esto porque me parece interesante. Así que nos vemos en el próximo video. Bendiciones, recuerda que Dios siempre te da lo mejor y lo que te conviene. Bendiciones. Shakara.